estamos con una especialista y una actividad muy interesante, muy importante, que es el asunto feminicidio. Es de la casa, es una personalidad de la casa, entonces no necesita presentación, pero de todos modos, Francisca Gallardo, mucho gusto, estamos acá contigo. Muchas gracias. Voy a presentarme un poquito desde la formación. Soy del Instituto Cervantes, pero también soy formada en historia, soy chilena y tengo especialización en política contemporánea y también especialización en género, en cultura de América Latina. Y hice una maestría aquí en el departamento de antropología, una maestría de antropología social. Mi tema es bastante polémico, traer un poco de algunos grandes problemas que tenemos en América Latina, y especialmente la cuestión de la violencia de género. Me voy a basar en una investigación que hizo mi profesora de la maestría, Rita Segato, en Ciudad de Juárez. Voy a dejar bien claro cuáles van a ser mis referenciales teóricos. Voy a trabajar solamente Ciudad de Juárez por el tiempo. Lamentablemente aquí tengo la referencia bibliográfica, les coloqué algunas de las referencias que utilicé y que voy a ver en la presentación, pero también hay algunas bibliografías que ustedes están interesantes, porque realmente el feminicidio está en todos los países de América Latina y también España. No nos olvidemos que en Europa también existe el feminicidio. Entonces yo voy a tratar de darles algunas de las líneas generales y una de las posibles explicaciones de por qué ocurren esos asesinatos en Ciudad de Juárez desde 1993 hasta el día de hoy. Son asesinatos que realmente tienen muchas explicaciones. Desde el punto de vista jurídico no voy a entrar en la área de antropología y dentro de eso voy a trabajar territorio, soberanía, segundo estado y relaciones de poder, porque los crímenes que están ocurriendo en Ciudad de Juárez, como también en Pernambuco, en Brasil, tengo una alumna que está haciendo una investigación para su tesis sobre feminicidio en Pernambuco. Lo más probable es que hagamos trabajo de campo para hablar con las familiares de las víctimas. Entonces, es un tema candente. ¿Okay? Bueno, el referencial teórico que voy a utilizar para Ciudad de Juárez es de Foucault, microfísica del poder, con las relaciones de poder. Rita Segato, si ustedes ven aquí, Rita Segato escribió todas estas referencias que coloqué, son referencias que están de dominio público. Solo con el nombre del autor y el título podrán ustedes encontrar la literatura que están en PDF. Rita Segato escribió La escritura en el cuerpo de la mujer asesinada en Ciudad de Juárez y utiliza territorio, soberanía y crímenes de segundo estado. ¿Cómo podemos explicar eso? Realmente parece abismante que esté en el contexto internacional estos casos de muerte, de asesinato, de asesinar a las mujeres por la condición de ser mujeres. Entonces eso vamos primero a esclarecer el concepto del feminicidio. No vamos a entrar en las categorías o las clasificaciones. Vamos a entender qué es el feminicidio. Surge este término, este concepto, vamos a decir concepto, no vamos a hablar de noción, este concepto en 1990 en el área de la sociología con dos grandes feministas y vamos a ir pasando textualmente la citación directa de estas dos feministas que comenzaron con feminicidio en relación a la ciudad de Juárez. Como ven ahí, feminicidio representa
el extremo de un continuo de terror antifemenino. Por lo tanto, estamos hablando de un terrorismo sexual. Eso es una palabra clave dentro de la definición que dan estas dos autores. E incluye una amplia variedad de abusos verbales y físicos. Y vamos a enumerar ellos. ¿Cómo es el caso? Violencia, tortura, esclavitud sexual, particularmente por prostitución y tráfico. Abuso infantil incestuoso o extrafamiliar, golpizas físicas y emocionales, acoso sexual, puede ser por teléfono, en la calle, en la oficina, en el aula, en cualquier ámbito, tanto público como privado, mutilación genital, operación ginecológica desnecesaria, heterosexualidad forzada, esterilización forzada, maternidad forzada, psicocirugía, negación de comida para mujeres en algunas culturas, sabemos que en algunas culturas es negada el alimento, cirugía plástica y otras mutilaciones en nombre de la belleza femenina. Podemos así englobar o hacer un resumen de ese concepto a partir de esto. Siempre que esta forma de terrorismo, por eso expliqué que la palabra clave de la definición de estas dos feministas es el terrorismo, es el terror sexual. Pero no es la explicación. ¿Okay? Siempre esta forma de terrorismo resulta en muerte, ellas se transforman en feminicidios. ¿Ya? Y ahí están las autoras que escribieron en 1992 en la página 15, que está citada por Rika Silato, que es la autora con la cual yo me realizo esta tertulia, vamos a decir. Me gustaría saber si alguien, para ser un poco más dialogada, y no ser un monólogo, porque cansa, ¿qué les parece sobre estos hechos de América Latina? Porque América Latina, una de las características grandes es la violencia. Y es una violencia expresiva. Es una violencia expresiva. Que ya va de la mano esa violencia con lo financiero. Y lo financiero lo que representa lo lícito y lo ilícito. Porque va de la mano el capitalismo. Este feminicidio es una pedagogía de la crueldad que ha sido aplicada al cuerpo de las mujeres, entendida como territorio, donde un soberano impone, domina su soberanía. Por lo tanto, podemos decir que estos crímenes de poder son crímenes políticos, son crímenes de corporación. Por eso estoy hablando de lo financiero, del neoliberalismo feroz. No estoy hablando del punto de vista económico, no quiero reducir al punto de vista económico, pero lo que se produce a partir de las dinámicas del neoliberalismo en la estructura social, en las relaciones sociales y especialmente las relaciones de género. Porque Ciudad de Juárez representa, sí, un caso que parece que no tiene término, que no tiene justicia. Pero vemos que en otros países latinoamericanos, y específicamente vamos a hablar de Brasil un poquito, en Pernambuco también se produce feminicidio. Y quedan en la impunidad. ¿Cómo podemos explicar eso? ¿Cómo podemos explicar que esas prácticas continúen a la luz del contexto internacional, de los grandes organismos internacionales, de la ONU? Tenemos que también ser sospechosos de los grandes organismos internacionales porque todos llevan el discurso del neoliberalismo. Por lo tanto, lo lícito y lo ilícito están juntos. Lo impune está dentro de la dinámica de esos grandes organismos. Cuando vamos a bajar un poquito, ahora yo quiero enviar, porque si no yo voy a ir contando y realmente este es mi área, es mi área. Me gusta mucho hablar sobre el género y sobre estas cosas de derechos humanos. Pero
¿quién sabe, quién puede exponer un poquito su opinión sobre estos casos de violencia, de extrema violencia? Por favor, ¿cuál es su nombre? Bueno, me llamo Jean, soy francés, vivo en Brasil desde hace 40 años, soy de París, ¿no? Entonces, pues, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, claro, lo que ha dicho usted, pero a mí me parece que, aunque aquí en Brasilia y en las regiones vecinas de Brasilia, en 40 años me parece que yo he visto una mejora de la condición femenina, especialmente a base de la educación, ¿no? Lo que usted ha dicho, infelizmente, no se reduce a Pernambuco o a México. Yo creo que en toda Europa hay un retroceso de la condición femenina. Bueno, en África ni hablar, en el Oriente Medio tampoco, en el Medio Oriente, mucho peor. Y entonces, bueno, me parece que el femicidio sería un poco la punta del iceberg, de algo mucho más amplio y mucho más profundo, ¿no? Que de alguna manera me parece que es una reacción a la progresión de la condición femenina, porque yo creo que los modos de producción modernos ya no necesitan tanto de la fuerza física masculina, y me parece que muchas tareas modernas son realizadas por mujeres de forma más eficiente que por hombres, ¿no? Entonces yo creo que el hombre va perdiendo importancia. Entonces tal vez haya un poco de reacción, ¿no?, de parte del macho insatisfecho, del macho en declinio, digamos. Bueno, yo he leído un libro de Antonio Salas, que habrás leído, me imagino, ¿no? Perdón, que habrá usted leído. Y lo que leemos en Antonio Salas es terrible, ¿no? Habla de la prostitución, de los tráficos de mujeres. Y la cosa está muchísimo peor de lo que uno imagina, muchísimo peor. O sea, solo para dar un ejemplo, él dice que esa isla de Malta, según él, se ha transformado en una especie de mercado de esclavas, una cosa así. ¿Qué dice? Un portaaviones de esclavas. Muy clave. Y yo recomiendo la lectura de Antonio Salas por todo el mundo, que es asustador, ¿no? Él es un periodista de investigación español. Español, sí, sí. Bueno, yo conozco 3 libros de él, ¿no? Ese al que me refiero se llama El año que trafique con mujeres. Ese es el título en español, pero existe en portugués, en la edición portuguesa. Muy bien traducido, además. Sí, muy interesante, pero desde el punto de vista antropológico creo que es importante tener la vivencia, la experiencia de tener el testimonio de personas que han sido traficadas. Yo trabajo mucho estoy trabajando con refugiados. Muchas veces no estoy desmereciendo a la lectura, pero yo no por eso voy a reducir, ¿no? Reducir o colocar bien claro que mi foco es antropológico. Cuando hablo antropológico, significa que tengo testimonio que he escuchado, ¿ya? Existe aquí, voy a abrir un paréntesis para hablar que existen más de 1.800 refugiados en Brasilia, de los cuales un grupo de asiáticos fue producto de trabajo esclavo. Entonces, a veces la explicación que usted está dando, y muchas gracias por la contribución, tenemos muchas explicaciones, dependiendo de cómo, de dónde, cómo y lo que queremos hablar. Vamos a dar una explicación que vamos a afirmar que es un discurso de verdad. Por lo tanto, tenemos que trabajar siempre, cuando vamos a escuchar a otros, siempre el relativismo, porque depende de quién habla, cómo habla y de lo que quiere decir o lo que quiere colocar como sistema de comunicación para que el otro pueda entender. Siempre hay una relación de poder. Por lo tanto, cuando vamos a leer, por ejemplo, yo estoy citando a Rita Segato porque ella estuvo en Ciudad de Juárez.
Ella estuvo en el 2004, es una activista feminista en el sentido de la violencia, estuvo en el 2004 y en ese libro que yo les indico, ella explica que tuvo que salir, llegó un día para dar una entrevista en un canal de televisión y tuvo que salir al día siguiente porque si no lo iban a matar. En el momento que iba a dar la entrevista, la luz de la ciudad se fue, acabó. ¿En México? En México, en Ciudad de Juárez. Entonces, por eso, realmente creo que es importante cuando hablamos sobre casos de derechos humanos, sobre crueldad, violencia, necesitamos abrirnos a otros discursos, no nos podemos quedar solamente con un discurso, porque en ese minuto, cuando estamos hablando, yo estoy tratando de hablar en un relativismo, dejando algunas ideas, cada uno va a formar su propia idea. ¿Por qué? Porque todos tenemos un referente, tenemos un acervo teórico. ¿Ah? Puede ser alguno más para derecho, otro puede ser más para medicina, etc. Entonces es importante que nos abramos, que existen muchos discursos. Esta es una de las explicaciones para poder entender o tratar de entender o tal vez no entender, porque yo tengo la capacidad de elegir si quiero entenderlo así, si no quiero entenderlo o realmente no lo quiero entender, no me interesa. Ciudad de Juárez es conocida como el circuito de la muerte. ¿Ah? Es conocido, es el enclave emblemático de la muerte, donde se deja vivir o se mata. Es una ciudad más o menos que está en la frontera, por lo tanto es una posición geográfica fantástica. ¿Ah? Para que ocurra todo lo que podemos hablar dentro de un discurso binario, lo lícito, lo ilícito, la inclusión, la exclusión, la muerte, la vida, la mujer, el hombre, etc. El que va a explotar, el que tiene todo el dueño de la fábrica y el pobre trabajador o la pobre trabajadora. ¿Ah? Vamos a ver un video solamente de un minutito como para hacer introductorio, un documental sobre Ciudad de Juárez. ¿Ah? Y en ¿cómo se llama? Está también aquí que se llama Silencio en Ciudad de Juárez, que es un documental. Y tiene otro que es la película Ciudad del Silencio, protagonizada por Antonio Banderas y Jennifer López. Vamos a sacar un poco esas cosas del Hollywood, pero por lo menos denuncia, ¿ah? Da para denunciar. Entonces vamos a ver ese video, por lo menos los 10 primeros minutos. Han sido asesinadas y más de 1000 se mantienen desaparecidas en Ciudad Juárez. Es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Todas las víctimas son jóvenes, de bajos recursos y muchas empleadas de las maquiladoras, fuente de trabajo de la mayor parte de la población. Nadie nos protege, estamos muy olvidados acá. Mucha gente está en riesgo. Hay varias hipótesis. Esos casos están asociados a la violencia doméstica. Estamos hablando de un individuo con este perfil sádico sexual. Hay acusados y procesados, pero el misterio sigue sin resolverse. No hay muchos responsables. Parece que ser mujer es un delito. Es Adriana Sarmiento Enríquez. Ella tiene 15 años de edad. Es una niña muy bonita. Ese día se fueron a la casa del amigo. El amigo no tiene carro. Le pidió el carro a su mamá para encaminarlas a cierta calle y echarlas en un camión. Mi hija se tenía que bajar donde descarga ya toda la ruta toda la gente.
de ahí de esta calle, ella tiene que caminar una cuadra nada más.